Hola, hola, comunidad de Macondo. Buenas tardes, América Latina. Buenas noches, España. Comenzamos este jueves de análisis latinoamericano hecho desde América Latina. Comienzo yo agradeciendo a mis compañeros Leandro y Marco por haberme cubierto la semana pasada. Brillantes como siempre. Gracias por haber sacado adelante ese programa sin mí. Y bueno, qué gusto tengo yo de reincorporarme hoy. Hoy volvemos a estar todo el equipo y vamos a hablar de esta fuerte crisis diplomática y verbal que se está desarrollando frente a nuestros ojos en los últimos días y horas entre Estados Unidos y Brasil, justo después de que se celebrase la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro. Donald Trump puso su lupa sobre el Brasil de Lula y como no podía ser de otra manera lo hizo mientras desempolvaba aranceles. En una carta al presidente de Brasil, Trump avisó que a partir del 1 de agosto Estados Unidos impondría un 50% de impuestos a las importaciones de Brasil en represalia, ojo, por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, un caso del que en este programa veníamos hablando bastante. Es la primera vez que en sus meses de la presidencia Trump sale públicamente a hablar en defensa de su aliado Bolsonaro, que recordemos, bueno, está siendo juzgado por intentos de golpe de Estado, nada más ni nada menos. Y bueno, el momento de esta defensa, como les dije, no puede ser más oportuno justo después de que en la cumbre de los BRICS se volviese a plantear la necesidad a una alternativa al dólar, donde Lula afirmó que el mundo no necesita más emperadores. Bueno, viene y aparece con esta decisión. Y para sumarle más suspense al asunto, tengamos en cuenta que Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, solo por detrás de China. Así que Trump está jugando de nuevo en desatar una guerra comercial a la que Lula, de hecho, promete responder con reciprocidad y que nuevamente puede resultar un boomerang para el propio Trump, porque resulta que se trata de una relación comercial que en las últimas décadas, en los últimos unos 15 años, generó para Estados Unidos un superávit de más de 400.000 millones de dólares. En fin, ¿qué pasa ahí? ¿Va a recular Trump esta vez? ¿Por qué tanta fijación en Brasil, en Lula? Mucho para hablar hoy. Brasil y luego vamos a hablar de Bolivia, que las elecciones presidenciales se acercan y el nivel de crispación sigue creciendo, aunque pareciera que esto ya cruzó todos los límites. Diario Red publicó hace unos días una exclusiva que firma nuestra compañera Daniela Pastrana, a la que también tuvimos desde México en Macondo alguna vez. Y esa exclusiva demuestra que esa decisión judicial de no dejársele presentar a las elecciones a Evo Morales se redactó primero en el despacho del exministro de Justicia y de ahí se le envió al juez que estaba a cargo de tomar esa decisión. Así de simple y todo por un módico precio de unos $200.000. Una prueba más de la guerra jurídica contra Evo Morales a la que recurre el gobierno, la que está llevando a cabo el gobierno de Luis Arce con tal de eliminar su rastro del espectro político boliviano. Sobran las palabras, la verdad, pero bueno, vamos a intentar encontrarlas en este análisis. No se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, vengan conectándose a esta emisión, dejen sus comentarios, sus me gustas y vamos a arrancar. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Buenas noches, comunidad de Macondo. Analicemos entonces primero lo que sucede a partir de la cumbre de los BRICS y la carta que envía Donald Trump al presidente Lula, que ha tenido consecuencias explosivas en Brasil, no solo por la respuesta de Lula, sino por lo que se conoce ahora más o menos de la opinión pública, de la ciudadanía brasileña, por ejemplo, a partir de el conteo de publicaciones en redes sociales, donde más del 70% de los brasileños cuestiona a Trump. Pero ¿qué pasa? Y creo que esto es un dato nada menor. Trump no solo utiliza el caso Bolsonaro como justificación al sostener que el juicio que está siendo sometido es una desgracia y salir a defenderlo, sino que toda la familia Bolsonaro ha estado pidiendo sanciones contra el gobierno de Lula, contra Brasil,
Y también Tarcisio Gómez de Freitas, el gobernador del estado de San Pablo, han aparecido incluso con las gorritas de MAGA, ¿sí? Alineados con Trump. Y hasta los grandes medios, como Folha de Sao Paulo, están diciendo Tarcisio se tiene que decidir si va a apoyar a Brasil o va a apoyar a los enemigos de Brasil, porque San Pablo es uno de los estados más afectados por este arancel que Trump dice que va a imponer a partir del 1 de agosto. Entonces, no son pocos los analistas que dicen que con esta medida que amenaza con tomar Donald Trump, se ha unificado buena parte del pueblo brasilero y conviene desde el punto de vista electoral a las intenciones del PT de promover a Lula para el año 2026, un nuevo mandato. No sé, Marquito, cómo estás leyendo esta situación, pero no sería sorprendente que un ataque extranjero del emperador de un imperio termine unificando a la sociedad en la resistencia y diluya un poco las contradicciones internas. Y los que queden pegados a Trump terminen pagando costos electorales muy altos. Bueno, para poner algún ejemplo comparativo, yo estuve acá en México cuando fue el anuncio de los aranceles contra México y tenés un efecto de cohesión casi automático, digamos. Tenés una bandera nacional, tenés una suerte de defensa del presidente o la presidenta, los empresarios terminan cerrando relativamente filas y si Lula llegara, por ejemplo, a convocar una gran movilización en defensa de Brasil, llena de banderas, contra la patrioteada, para decir un término muy sencillo, de Donald Trump, creo que sería un hecho político muy grande, digamos. Y la existencia de un adversario enemigo externo te cohesiona. De hecho, hay notas preocupadas sobre eso. Estaba leyendo hoy en Infobae, que es más una preocupación que otra cosa, que están planteando que esto justamente puede fortalecer a Lula de cara a su campaña, porque ya está anunciando que se va a lanzar para el 2026 como candidato. Así que creo que eso es un nivel. Después hay otro nivel que es una pregunta acerca de qué realmente es lo que va a pasar, en cuanto a si efectivamente va a haber o no aranceles 50%. También está la lógica de Trump de anunciar, generar titulares, crisis y después rebajar. Ahora, cierro con esto, lo que más me llama la atención es como la defensa férrea de su aliado Jair Bolsonaro, digamos, ¿no? Está siendo acusado por un golpe de Estado casi gemelo, ¿no? De lo que pasó en el Capitolio en el 2020. Pero quiero decir, está amenazando a todo Brasil con 50% para defender a Bolsonaro. Me parece una decisión política que también preanuncia cómo va a jugar Estados Unidos para las elecciones del año que viene. Hay también lo llamativo, no sé si han visto esa publicación que el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dejó en su canal de Telegram, en la que se atribuye personalmente, casi personalmente, el hecho de que ese ataque de Trump contra Lula se haya producido. Es decir, tenemos al hijo de un expresidente que está siendo juzgado por golpe de Estado, que ese hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro evidentemente tiene algunas aspiraciones políticas, atribuyéndose haber logrado una represalia, un posible arancel de un 50% que van a pagar todos los brasileños, los 200 millones de brasileños, a cambio de la impunidad de su padre. Es decir, estamos hablando de que para los Bolsonaro, para todo ese clan, el hecho de que Jair salga de la prisión, de que se cierren esos casos, es muchísimo más importante que los bolsillos de los brasileños, ¿no? Es algo que le lleva a preguntarse a una si todo ese electorado que ha apoyado a Bolsonaro, que recordemos que la diferencia en las elecciones en las que Lula se impuso no ha sido tan grande, pues si todo ese electorado se va a hacer preguntitas. A mí, vamos a incorporar dentro del análisis lo que pasó días antes de esta carta de Donald Trump, que fue esta cumbre de los BRICS en Brasil, del cual Lula fue el anfitrión de la cumbre de los BRICS, con participación de muchísimos países, entre ellos estuvo la India, por supuesto los altos representantes tanto de China como de Rusia, en el caso de Rusia fue el canciller Sergei Lavrov, también los países de la región,
¿no? Estuvo presente, por ejemplo, el presidente Yamandu Orsi de Uruguay, otros presidentes de la región. Esta lógica o este planteo que hace Donald Trump desde los Estados Unidos, que cualquiera que se acerque a los BRICS va a tener automáticamente, así lo ha planteado él, ¿no? Automáticamente le van a aplicar aranceles en una suerte de disputa o de extorsión permanente a los países, tratando de gobernar su política exterior. Lo que se parece un poco al Imperio Romano. Yo soy el emperador y le voy a decir, mira, tu política exterior es mía. Si vos te alías con aquel, entonces yo te pongo sanciones. Las sanciones pueden o no ser más altas de acuerdo a si tu política interna de alguna manera, no sé, yo te la quiero sancionar. Por ejemplo, el caso de la actuación judicial contra Jair Bolsonaro es obviamente algo que es materia de competencia interna de Brasil, donde hay instituciones que están funcionando, y en Estados Unidos Donald Trump se siente con la autoridad para decir no me gusta ese juicio, entonces voy y te pongo 50% de sanciones, y amenazar a los países que se acerquen a los BRICS. Esto encuentra eco en algunas derechas, pero no en todas, que quedan todas muy mal. Por ejemplo, un ejemplo muy menor, acá en el Uruguay, el Partido Colorado salió de inmediato con es un partido minoritario de la oposición, de la derecha. No es el más importante de la derecha, pero es un partido importante, por cierto. Salió con una declaración y su líder diciéndole, tienes que alejarte de los BRICS, ¿cómo vas a haber ido a los BRICS? Esto va a hacer que Estados Unidos nos ponga sanciones. O sea, como una especie de muestra de cipallismo. Y queda muy mal. La gente inmediatamente reacciona diciéndole, un poquito de soberanía, aunque sea una intención de soberanía. Entonces, creo que esta actitud de Estados Unidos, primero me parece un poco grotesca, es bruta, es imposible que así logre objetivos. Manejar a Brasil como manejó el asunto del Canal de Panamá. Es no entender la diferencia entre una persona como Lula da Silva y el presidente de Panamá, que simplemente se arrastró en los países, y los países grandes es muy difícil que acepten extorsiones de este nivel. Pero es la lógica. Así se manejó también Donald Trump con Europa. Así dio la orden. Ustedes aumentan los gastos de presupuesto militar y lo logró, ¿no? Incluso el secretario general de la OTAN diciéndole daddy, ¿no? Bueno, manejar así a países como Brasil, eso inmediatamente es un fracaso. Creo que coincido con los analistas que dicen que esto pone a Lula en una pole position para la elección de 2026 y deja muy mal parado a Tarcísio Gómez de Freitas y a la derecha brasileña, pero muy mal parado. No les va a ser fácil manejar este amigo, para este amigo que queremos hacer con los enemigos. Va a tener, creo yo, una repercusión similar a la que estaba contando Marquito, que pasó en México, de abroquelamiento de la sociedad, o incluso la que pasó en Canadá. Recuerden que estaba todo mal en los números para Justin Trudeau, para el Partido Liberal, y bastó esa especie de Trump diciendo los queremos anexar como Estado, para que la sociedad canadiense terminara optando mayoritariamente por el Partido Liberal. O sea, la gente recibe mal esto en los países, ¿no? O sea que hay que explicarse un poco esta estrategia de los Estados Unidos, porque no parece conducente a construir ningún soft power, ¿no? No una geopolítica, digamos, de la persuasión. Sí, hay muchas preguntas, ¿no? O sea, primero, ¿qué es lo que quiere Trump exactamente? Si efectivamente quiere poner 50% de aranceles a la economía brasilera, y tampoco sé si está claro eso. Si piensa que con esto la justicia brasilera va efectivamente a eximir a Bolsonaro del juicio o lo va a declarar inocente, si está calentando motores para el 2026 y ya está diciendo vamos a jugar fuerte, así como van a jugar fuerte en Colombia y en cada escenario electoral. Pero creo que hay que terminar de delimitar eso. Ahora, yo me lo pregunto desde el lado de Lula. Lula en la cumbre del BRICS hizo este planteo de que, bueno, había que ver cómo dialoga los BRICS con el G20, ¿no? Esta idea de hay que rearmar algún tipo de espacio común y global, porque el mundo así no puede ser, la gobernanza está rota, nadie la respeta. ¿Por qué no juntamos las partes del G20 y de los BRICS juntos y hacemos algún tipo de espacio común? Muy Lula, ¿no? Como no alineado, un pie en un lugar, un pie en otro lugar.
Y claro, si enfrente a este tipo de actores es bastante difícil una posición de esa naturaleza, que es una posición que además puede compartir el gobierno de India, que estuvo en Brasil reunido, pero que seguramente no la comparta Putin, que no fue, seguramente no la comparta Xi Jinping, que no fue, y que también demuestra una suerte, no sé si a veces pensar como en como dicen los ingleses, un wishful thinking, ¿no? Como una suerte como de deseo en el Pensamiento análisis, ilusorio. antes, pensamiento ilusorio, cuando enfrente a los 3 días te dicen 50% de aranceles. Y finalmente, los aranceles tienen la paradoja o el efecto que profundizan el problema para Estados Unidos, porque si arancelas el 50% de la economía brasileña, ¿hacia dónde va a mirar Brasil? Porque de Hacia su hecho el primer socio socio mayoritario es comercial, China. que es China. Es que es Bueno, eso, exactamente. ¿no? Que ahí, eso lo comenté en la introducción, que Trump le está amenazando con ese 50% de aranceles y dice que hay un déficit comercial entre los dos países, pero ya están todos, incluido el propio Lula, sacando las estadísticas de los propios Estados Unidos que dicen que en las últimas 2 décadas a Estados Unidos esa relación comercial le ha generado superávit comercial de decenas de miles de millones de dólares. Entonces, Lula lo que dice es que esa política arancelaria va a tener una respuesta, la respuesta va a ser recíproca. Entonces, ¿hacia dónde vas? Me encanta esa palabra que acuñó el compañero nuestro de CELAC, Alfredo Serrano, la acuñó en referencia a Milei, que es cualquier cosismo, ¿no? O sea, Marco, tú estabas diciendo ahora que no se sabe si va a terminar aplicando esas aranceles, si va a recular, y es un poco como otra muestra de ese cualquier cosismo de Trump, de me despierto, veo aquí, necesito Eduardo, el hijo Eduardo de Jair Bolsonaro me ha pedido que defienda a su papá, voy a escribir todo esto sin enterarme de las cifras y bueno, luego ya veremos, ¿no? Porque las propias cifras de Estados Unidos dicen que la guerra arancelaria no le conviene al propio Estados Unidos en, con lo que hay a día de hoy, sin que Brasil girase todo su comercio hacia China, que es evidentemente lo que va a hacer. Y es más, los intercambios comerciales que entre Brasil y los países del BRICS ya se realizan en monedas nacionales. Entonces ya se están alejando del dólar, no es que estemos aquí diciendo que el dólar está a punto de caer, pero esta política la van a aplicar cada vez más países que conforman ese grupo, viendo lo que hace Trump. Y otra cosa, viniendo a raíz de esa amenaza que le quiere imponer a todos los que comercien con Brasil, ¿no? Otros 10%, dijo algo así, como que estamos hablando otra vez de las sanciones secundarias que con Venezuela, ya ha intentado con Rusia, y habría que ver si han terminado de funcionar, porque a cada sanción, a cada arancel se le encuentra una vía de evadirla. Es así el mundo de hoy. No solo no funciona, Nina, sino que, o sea, tienen un efecto las sanciones. Y cuando son muy fuertes las sanciones, las sanciones aplicadas por Estados Unidos pueden destruir una economía o generarte un efecto económico que es realmente importante. O sea, no es cualquier cosa que le aplique un arancel de este tipo Estados Unidos a Brasil. Afectaría mucho probablemente el PBI de Sao Paulo, de otras ciudades como Río de Janeiro, en fin. Sería importantísimo evitar que esto se diera. Ahora, lo que no consigue, porque no se va a conseguir por la vía de las sanciones, es un cambio político. Es ese planteo de algún modo que está detrás de este discurso. Yo impongo una sanción, que puede llegar cualquier gradiente, desde las sanciones, desde el bloqueo como existe contra Cuba o contra Venezuela, Irán, en fin, hasta regímenes de sanciones más leves pero muy impactantes como esta. ¿Hay alguna que tenga un impacto, que logre modificar una correlación de fuerza? No. A Broquela
lo que se genera adentro es un abroquelamiento porque puede llegar a cualquier nivel. No estoy diciendo nada que pueda sorprendernos. No es una forma, es una forma de manejar colonias, pero no es una forma con la que vos podés manejar países que decididamente se han emancipado de cualquier pensamiento colonial. Tienen sectores adentro que son cipayos, indudablemente, pero también tienen sectores que están dispuestos a dar cualquier tipo de batalla y en este momento gobiernan, como es el caso de Brasil. Entonces, es una lógica la que está mostrando Estados Unidos y en su política exterior, que es llamativa. Habría que ver si no está más dirigida hacia adentro, hacia las elecciones intermedias, de un gobierno que es también muy peculiar, porque recuerden, Donald Trump es una persona que está en su segundo mandato, pero que es como un nuevo primer mandato, porque en el interín tuvo el gobierno de Joe Biden, no es lo habitual en los Estados Unidos, no puede ser reelecto, tiene que desarrollar toda su agenda como en estos años, porque en los gobiernos de Estados Unidos siempre tenés como 8 años para desarrollar tu agenda si te movés relativamente bien. Pero miren lo que hizo Marco Rubio, secretario de Estado, con Francesca Albanese, la relatora para los territorios palestinos, a partir del informe que hace Francesca Albanese sobre el financiamiento del genocidio en Gaza y pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que investigue a los Estados Unidos e Israel por los crímenes cometidos en Gaza. Impone sanciones a la relatora de Naciones Unidas, como le impuso sanciones a los magistrados de la Corte Penal Internacional por haber ordenado la detención de Netanyahu. O sea, es todo así. No me gustó tu resolución, te congelo las cuentas bancarias, incluso a personas. Es delirante esa forma de manejar, delirante, soberbia, grotesca, bruta, y creo yo que desde el punto de vista de la política internacional es inconducente, claro. Es claro lo que está diciendo Marco. Demuestra que están dispuestos a cualquier tipo de intromisión, ¿no? Desfachatada, no es que van a revestirlo de diplomacia. Así que hay que ver lo que se viene también en América Latina con este tipo de conductas. Sí, siguiendo con el tema América Latina, ocurre también que como secretario de Estado es Marco Rubio, ¿no? Que representa el ala más conservadora, yo diría muchas veces radical, de la política republicana de Miami. Marco Rubio ha sido, por lo menos, no sé si desplazado, pero fuertemente cuestionado en varias agendas internacionales donde son otros actores los que llevan la batuta. Y creo que su área de influencia principal es América Latina, nosotros. Y eso se expresa en una serie de políticas muy agresivas. Pienso en lo que pasó en Colombia con todas las denuncias. Pienso, incluso cuando hubo acá el asesinato en Ciudad de México de funcionarios de la Ciudad de México, su posición ante eso. Y entonces creo que nuestro continente queda en gran medida bajo, por lo menos una parte central de su decisión. No quiere decir que no tenga contrapesos. De hecho, ahora en el New York Times salió en el caso de Venezuela una nota muy interesante que plantea cómo hay dos lobbies presionando y codeándose para ver quién logra llevar la batuta con el tema de Venezuela, si el de Marco Rubio o el de Richard Grenell, que es el enviado especial para Venezuela. Pero en todo caso, quiere decir, lo que predomina, por lo que uno percibe, a mente de las disputas internas y la lógica caotizante de Trump, es que este sector está pisando fuerte hacia el continente. Me parece que uno ve lo que pasó en Brasil, un posicionamiento tan fuerte con Bolsonaro, que además tiene las manos en la masa, no es que está, digamos, es una suerte de lucubración que hubo un intento de golpe de Estado en Brasil. Y su posición ahora yo creo que son esas líneas que están dominando en la política exterior. Y estamos yendo el año que viene a las dos elecciones más importantes de Sudamérica. Son la de Colombia y son la de Brasil. Que son los dos países que van a definir, digamos, cierta balanza. En el caso de Brasil, sobre todo, porque vos bien lo decías, Leandro, en la cumbre de Río de Janeiro estuvo Yamandu Orsi, estuvo Arce de Bolivia, estuvo Díaz-Canel de Cuba, estuvo el canciller de México, porque la presidenta finalmente no fue, calculo que el canciller bueno, pasa que en Colombia justo hubo una crisis en la diplomacia, pero estuvo representado Colombia porque Colombia entró al Banco de Desarrollo de los BRICS, o sea, si uno ve a Lula, han generado, amén del impasse del año pasado de no permitir el ingreso a Venezuela, una dinámica de cierta convocatoria a gobiernos latinoamericanos para que entren los BRICS, ¿no? En un contexto donde no hay integración latinoamericana, los BRICS aparecen un poco como un espacio
no sé si un bote de salvación de algo, pero sí un espacio donde reencontrarse. Entonces todo eso también es Lula, ¿no? Que uno a veces lo puede como mirar por su moderación, pero también está haciendo esa gravitación, digamos, está juntando a muchos actores dispersos de América Latina. Bueno, yo creo que el año que viene esa elección va a ser determinante. Si vuelve la derecha, si vuelve un aliado Bolsonaro de Trump, va a ser un golpe importante. Y eso teniendo en cuenta que Lula no está en su mejor posición ahora mismo. Entonces habrá que ver también, ahora sí estamos hablando de un apoyo, pero habrá que ver cómo termina influyendo esa pulseada contra Trump a lo interno, porque, bueno, ya he dicho que en 2022 ha ganado con una ventaja bastante pequeña, con una ventaja mínima, y ahora mismo tampoco es que tenga mayorías. Entonces, efectivamente, va a ser interesante, pero en general es como si estuviésemos observando como una suerte de test al que está sometiendo Trump a países, ¿no? En general, para si quieres ser una potencia regional, si quieres ser una potencia, un país soberano o no. Lo que decía en alguno de los programas anteriores, creo que fue Epigmenio Ibarra, ¿no? Cuando hablábamos de México, y de los ataques de Trump contra México en aquel entonces, que si te amilanas, cosa que no hizo Claudia Sheinbaum, bueno, pues va a ir más adelante, ¿no? Va a ir más adelante y va a pedir más, como lo que pasó con Panamá, como ha sido con Dinamarca, como ha sido con el secretario general de la ONU, de la OTAN, perdón. Entonces, Lula está claramente en la posición de no amilanarse y llevar esto pues, hasta las últimas, porque sí tiene poder. Es un país de más de 200 millones de habitantes, muy potente y con unos socios muy potentes. En este sentido, creo que el caso de Rusia y China ha demostrado que, bueno, se puede ir construyendo poco a poco un mundo que no dependa tanto de Estados Unidos. Es increíble. Habrá que ver si, estando tan cerca de Estados Unidos como están los países latinoamericanos, también es posible. Creo que ahora mismo sí podría ser. Antes de irnos al corte, Ina, es increíble como Trump, que está gobernando desde el mes de enero, ¿sí? Estamos a 6 meses de que comenzó su gobierno, ya ha protagonizado tantos escándalos de este tipo neoimperiales como me quiero llevar Groenlandia, me quedo con el canal de Panamá, voy a gobernar la política exterior de todos los países del mundo aplicando aranceles, voy a una guerra comercial con China, ataco Irán. Ahora se autonomina a través de Netanyahu al Premio Nobel de la Paz, hace lo que está haciendo con los inmigrantes y ahora consiguió el apoyo de la Suprema Corte para quitarles la nacionalidad en 28 estados. Todo en 6 meses. Me da la impresión, habrá que ver después, que eso, el impacto que está teniendo en la opinión pública en Estados Unidos, tampoco es muy positivo para Donald Trump. Habrá que verlo porque después hay elecciones de medio término y se sabrá. Ahora, es una lógica que hay que bancar, ¿eh? 4 años bancarse esta agenda, por lo menos nos va a dar mucho material para hablar en Macondo, seguro. Ahora sí, vamos al corte y después nos metemos con Bolivia.